los micrófonos y gracias por acompañarnos en este evento. Muchas gracias. Para mí es un placer estar nuevamente en Panamá y es un honor estar en el marco del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Muchas gracias, Abel. Muy honrado de estar con los compañeros de panel. Pues voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que me ha pedido Abel, que es un poco hablar de cómo funciona el proceso de reparación directa en Colombia y tal vez hacer alguna comparación con lo que ocurre en Panamá. Yo arrancaba en este primer slide señalando que en Colombia hay un gran contencioso contra el Estado. O sea, en Colombia hace mucho tiempo, desde el año 64 que tenemos Consejo de Estado, hay una gran cantidad de demandas contra el Estado. Digamos que ese es un tema que ha evolucionado mucho en Colombia. Es habitual condenar al Estado y además la situación política o histórica de nuestro país, el tema de la guerrilla, de los paramilitares, del narcotráfico, pues todo eso ha generado muchas demandas contra el Estado, bien porque en algunos momentos se acreditó que el Estado, en connivencia con los paramilitares, había causado daños, y también porque se ha acreditado en muchos eventos, digamos que intervención del Estado o por acción en esos casos. Hubo eventos en que se comprobó que los paramilitares hacían invasiones a determinados municipios con la anuencia de las fuerzas militares, y también porque en muchos casos se acreditó que había falta de protección a los líderes sociales o a las personas que requerían protección. Y últimamente pues hemos tenido un gran contencioso derivado de lo que se llamaron los falsos positivos, que fueron personas que eran, digamos que asesinadas por los miembros de la fuerza pública simplemente por obtener unos incrementos salariales o por demostrar lo que se denominaban exactamente falsos positivos. Entonces eso ha generado que en Colombia se haya desarrollado digamos que vertiginosamente el tema de la responsabilidad contra el Estado, con graves problemas. O sea, digamos que hoy tenemos una deuda, dice la Agencia de Defensa del Estado, esto lo traduje en dólares, ¿cierto?, de 266.700 dólares millones de dólares que se están adeudando a las víctimas hoy. O sea, hoy hay una gran cantidad de condenas, pero el Estado tampoco tiene capacidad de pagar esa gran cantidad de condenas. Entonces, la solución no es que sea pues la ideal, y creo que hay que mirar un tema muy balanceado de cuándo debe responder el Estado. Entonces arranco por indicar que en Panamá, digamos que la normativa consagra la responsabilidad del Estado en términos muy similares a como está consagrada en Colombia. El artículo 206 de la Constitución panameña establece la competencia de la sección tercera, donde estaba el doctor de la Corte Suprema de Justicia, que es contencioso administrativa, para conocer las demandas de responsabilidad del Estado y las acciones del Estado. El artículo 97 del Código Judicial establece las acciones, y en el Código Civil de Panamá está establecido, digamos que el régimen sustancial de la responsabilidad. El Estado responde principalmente por falla en el servicio, pero digamos que está consagrado tanto sustancial como procesalmente la responsabilidad del Estado. Y yo aquí advierto de una vez que el término de prescripción en el ordenamiento panameño es evidentemente un término corto de prescripción. O sea, el término de prescripción del Código Civil de ustedes es de 1 año, y simplemente hago la siguiente comparación. En Colombia, el término de prescripción de la acción de responsabilidad civil era de 20 años, ¿cierto? Era de 20 años. Hubo una reforma
que lo redujo a 10 años y estableció simplemente que el término de prescripción para la responsabilidad civil como existe hoy es de 10 años y es de 3 años para la responsabilidad indirecta. O sea, en el caso del padre que tiene que responder por el daño que causó el hijo o el patrono que tiene que responder por el daño que causó los trabajadores, pues como es un tercero realmente le tiene que responder, establecemos un término de prescripción más corto. Y aquí de una vez entro en el tema, porque estamos hablando de derecho procesal. En realidad lo que se ha establecido es que el Código Civil habla de prescripción cuando debería realmente hablar de caducidad de acciones. La caducidad de la acción está establecida en el Código Procesal General o en los códigos civiles, como ocurre en Panamá y como ocurre en Colombia, porque es el término durante el cual yo puedo acudir al juez a presentar la demanda. Y si ustedes quieren, ese término de caducidad lo establece el legislador arbitrariamente. Yo siempre repito que las normas procesales son normas que el legislador establece arbitrariamente. El legislador establece un término de caducidad que puede ser de 1 año, de 2 años, de 3 años. Establece un término para interponer el recurso de apelación o de casación que puede ser de 10 días, de 3 días, pero son términos que son, ojo, uno, arbitrarios y otro que limita el derecho de acceso a la justicia. Todos los términos procesales, todas las normas procesales están destinadas para limitar el acceso, porque yo no puedo dejar que usted presente la demanda durante toda la vida, que recurra durante toda la vida. O sea, hay que cantonar las cosas y el derecho procesal está hecho para eso. El derecho procesal está hecho para generar paz social, para que los conflictos se terminen. Entonces, si usted no demanda dentro de un término, pues ya no habrá posibilidad de que usted demande. Pero repito siempre que las normas procesales son normas destinadas, repito, a limitar el derecho de acceso a la justicia. Entonces, a partir de ahí, simplemente arranco por decir que en Panamá, al igual que en Colombia, ustedes tienen una acción de plena jurisdicción. La acción de plena jurisdicción se da contra los daños que se generan producidos por actos administrativos. Entonces, cuando un daño se produce por una decisión de la administración, no por un hecho o una omisión, estamos hablando de un acto administrativo y en ese caso el demandante tiene que demostrar que el acto es nulo, que viola la ley, que fue expedido por un funcionario incompetente, el caso en que destituimos a alguien. Entonces hay una decisión de la administración. Fíjense que en esto es muy importante distinguir lo que en civil hablamos de hechos jurídicos y actos jurídicos. Los hechos jurídicos son hechos voluntarios de las personas, pero que no buscan un fin jurídico, no buscan una declaración de voluntad. Cuando yo atropello a alguien con mi carro, eso es un hecho, pero eso no es una declaración de voluntad. Mientras que los actos administrativos, como los actos jurídicos, son declaraciones de voluntad. En este caso es una declaración de voluntad de la administración. Entonces, cuando la administración ha expedido una resolución, en ese caso, repito, doy el ejemplo, cuando ha declarado insubsistente a un funcionario, entonces hay una declaración. En ese caso, para reclamar los daños, lo que tengo que hacer yo es, primero, demostrar que ese acto es nulo y como consecuencia de lo anterior, pedir 2 cosas. Uno, la reparación y otro, el restablecimiento. La noción de restablecimiento, que es suspender la ocurrencia del daño, es una noción propia de la acción de plena jurisdicción. En ese caso, en Colombia yo digo, cuando destituyen a un funcionario, yo digo, primero pido el restablecimiento del derecho. ¿Qué quiere decir? Pues restablézcamelo al cargo, reintégrelo al cargo, que es una medida de restablecimiento, y páguele los daños, o sea, lo que dejó de percibir mientras él estuvo por fuera del cargo. Entonces, la acción de nulidad y restablecimiento, que ustedes siguen llamando acción de plena jurisdicción, se refiere a los actos administrativos. Requiero una ilegalidad. En esos casos requiero siempre hacer una petición previa a la administración. Fíjense que cuando la administración tiene competencia para decidir algo,
cuando tiene competencia para decidir algo, cuando debe producir una decisión, hablamos del privilegio de la decisión previa. Yo tengo que pedirle a la administración, luego de que le pido a la administración, y la administración me decide, tengo que agotar la vía gubernativa, ¿cierto? Y luego, inclusive en Colombia, tengo que ir a una conciliación. Todo esto son privilegios de la administración. Los españoles han dicho que eso hay que ir acabándolo, pero son privilegios de la administración. Y yo les doy un ejemplo. Cuando a mí me despiden del empleo, y no me pagan completo, yo simplemente voy y demando a mi patrono ante el juez laboral. Lo demando y digo, me despidieron y no me pagaron, punto. Si a mí me despiden de una entidad pública y no me dicen nada, yo tengo que decirle, oiga, un derecho de petición para que me otorgue mis prestaciones. El patrono me responde el derecho de petición y me dice, sus prestaciones son tales. Si yo no estoy de acuerdo, yo tengo que recurrir ese acto, ¿de acuerdo? O sea, agotar la vía gubernativa y solo en ese momento lo puedo demandar. ¿Qué quiere decir eso? Que la administración tiene como privilegio de que antes que lo demanden por una decisión suya, yo tengo que pedirle que decida, darle la oportunidad de que decida. Después darle la oportunidad de que lo reconsidere por los recursos y solo en ese momento lo puedo demandar. Esos son privilegios de la administración que limitan la administración de justicia, limitan el acceso, pero lo limitan en consideración de que a quien estoy demandando en ese caso es al Estado, ¿de acuerdo? Y luego de lo anterior, y digamos que adicionalmente a eso, fíjense, la posibilidad de demandar es una posibilidad muy corta. Todo para privilegiar a la administración. En Colombia, para demandar la nulidad, la acción de plena jurisdicción, tenemos un término de 4 meses. Ustedes tienen un término de 2 meses, ¿de acuerdo? Todo eso lo hacemos ¿para qué? Repito, para privilegiar, para establecer un régimen que privilegia al Estado, que defiende los recursos del Estado. Eso, repito, en algunos países es criticado, pero digamos que es bueno saber por qué se hace. Al lado de eso tenemos la acción de reparación directa, la acción que ustedes denominan acción de responsabilidad directa, ¿cierto? En esa acción de responsabilidad directa, pues fíjense que, ¿por qué se llama acción de reparación directa? Porque yo no tengo que demostrar nada antes. Cuando yo pido perjuicios por un acto administrativo, tengo que pedir la nulidad y luego la reparación. Cuando pido perjuicios por un contrato, tengo que pedir el incumplimiento del contrato y como consecuencia la reparación de perjuicios. Cuando hablo de reparación directa, pues simplemente yo simplemente pido que me reparen el perjuicio sin tener que demostrar nada antes. ¿Por qué razón? Porque la esencia de la reparación, la esencia de la responsabilidad extracontractual es que entre la víctima y el causante del daño no existe ninguna relación previa sobre la cual se tiene que pronunciar el juez. Yo simplemente digo, condene al Estado a repararme el daño y por eso hablo de reparación directa. Entonces, aquí previamente cuando se habló de algunos casos que generan problemas para saber en qué estamos, si estamos frente a una reparación o si estamos ante una acción de plena jurisdicción, uno podría decir primero la responsabilidad médica. La responsabilidad médica, ya lo dijo Sergio aquí, la responsabilidad médica evidentemente tiene notas de contractual. Cuando una entidad médica del Estado presta un servicio es porque había una relación contractual previa, porque estaba afiliado, porque hay una relación previa. Pero simplemente la seguimos tratando como responsabilidad extracontractual porque se supone que la prestación del servicio de salud es una prestación a cargo del Estado, es una obligación estatal y si una persona llega a un puesto de salud del Estado y lo atendemos y le causamos un daño, haya contrato o no haya contrato, hay que repararlo. Entonces, como se ha precisado que lo importante es la prestación del servicio y la responsabilidad nace de una falla en el servicio, en esos casos lo que se hace es acudir a una acción de responsabilidad directa o de reparación directa. También en el caso de la privación injusta de la libertad, uno podría discutir, pero la privación, a la persona la privan con una decisión del juez.
es el juez el que decide privarlo, decide imponerle la privación provisional de la libertad, la que dictamos al principio, ¿cierto? Es una decisión, pero en realidad el daño que se repara en estos casos, el daño que se repara es el daño de haber tenido privado preventivamente a una persona durante todo el proceso y al final absolverlo. O sea, cuando detenemos a una persona por sospechosa y lo tenemos, no sé, 2 años, 3 años y al final le decimos qué pena, usted no era el responsable, qué pena, o le decimos, por ejemplo, lo que pasa en muchos casos, qué pena, prescribió la acción y se tiene que ir, ¿cierto? El daño que estamos causando es la detención. No importa si cuando lo detuvimos era sospechoso o no era sospechoso, lo cierto es que nadie debe soportar, porque es un daño antijurídico, nadie debe soportar la privación de la libertad si no ha cometido un delito. O sea, yo no tengo la obligación de soportar ese daño y hablamos de una responsabilidad objetiva en esos casos, derivada, repito, del hecho de haber tenido privado a alguien de la libertad, porque, dice la jurisprudencia colombiana, esa es una carga demasiado grave que no debe soportar un particular y a partir de ese simple razonamiento hacemos la condena. Hay que distinguir cuando hablamos de hechos y omisiones para indicar que estamos hablando de omisiones materiales, falta de protección, falta de supervisión del Estado. Yo hablaba de las constructoras. El Estado colombiano ha sido condenado simplemente porque en esos casos no ha ejercido adecuadamente la supervisión, la vigilancia de las empresas que prestan servicios a los consumidores. Entonces, ha habido condenas por omisión material, ¿cierto? Entonces, simplemente para hacer referencia a eso. Pero uno lo que tendría que decir para distinguir, para saber cuándo hay una omisión material, lo que hay que decir es, la entidad tenía competencia para adoptar la decisión. Si la entidad tiene competencia para adoptar la decisión, yo tengo que acudir primero a pedirle a la entidad que me reconozca el derecho a agotar la vía gubernativa y solo después de eso a demandar. Cuando la entidad no tiene competencia para hacerlo, yo simplemente hago la demanda de reparación directa y me voy directamente al juez. Voy a dar un ejemplo que me parece que es muy claro para indicar cuándo hay la diferencia entre los dos. En Colombia, en algunos casos se está optando por hablar de reconocer la responsabilidad por vía administrativa, que es darle la competencia al Estado para que reconozca directamente determinados daños. Por ejemplo, se ha propuesto mucho que en los casos de privación de la libertad no tengamos que demandar al Estado, sino que el Ministerio de Justicia o inclusive el juez, cuando el juez en la sentencia dice usted no es responsable y lo tuve detenido tantos meses o tantos años, pues hay unas tablas, podríamos aplicarlos y de una vez indemnizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir darle posibilidad a la administración, no por un proceso, sino para decidirlo. ¿Cuándo ya lo hemos hecho efectivamente? Lo hicimos efectivamente en el caso de la aspersión con glifosfato. ¿Qué ocurre en la aspersión con glifosfato? En la aspersión con glifosfato lo que ocurre es que cuando hay cultivos ilícitos, viene el avión, hace la aspersión con glifosfato y generalmente causa daños en los predios vecinos, ¿de acuerdo? Entonces, causa daños en predios que tienen cosechas y que no estaban involucrados en la actividad ilícita de siembra de cocaína o de planta de coca. Entonces, en esos casos se hizo un decreto en el cual se autoriza a la policía para reconocer directamente el daño. Entonces se le dice, usted hace una petición a la policía, usted demuestra que era propietario, demuestra cuántas hectáreas tenía de cultivo, demuestra la edad del cultivo y con base en eso, con unas tablas, lo indemnizamos. Entonces, en ese caso, fíjense ustedes, yo no puedo acudir directamente al juez. ¿Por qué razón? Porque en ese caso, quien tiene competencia para resolver, quien tiene competencia legal para pronunciarse sobre los perjuicios es la administración, que en este caso es la policía. Entonces yo debo
hacer la petición previa. Si la administración me los niega o me da menos de lo que yo creo que tengo derecho, yo tengo que recurrir, lo que se llama aquí todavía, agotar la vía gubernativa, y solo en ese caso puedo demandar. Entonces creo que ahí está la gran diferencia entre los procesos de responsabilidad y los procesos de plena jurisdicción. Y si me queda tiempo todavía, quisiera, creo que ya se acabó el tiempo. El 2 minutos que quisiera, voy a simplemente a referirme a un artículo del Código Civil panameño, que es el 1706, que establece una norma particular, y es determinar que la caducidad en reparación se cuenta desde el conocimiento del agraviado. Desde el conocimiento del agraviado. Entonces dice que es 1 año después del conocimiento del agraviado, ¿cierto? Y esto simplemente para indicarles que los términos de caducidad en el mundo está ocurriendo un poco lo que ocurre en Panamá. ¿Por qué ocurrió en Panamá esto? Yo estuve mirando de dónde había salido esto. Esto ocurre por el código panameño, lo copian del código español en estos casos, y se habla de, fíjense, dice, la acción civil para reclamar indemnización por calumnia o injuria. Arranca por ahí, ¿cierto? Pues obvio, cuando hablamos de calumnia o injuria, pues tenemos que hablar de cuando lo conoce el agraviado. Pero aplicarle esa norma, que ya lo dijo la Corte Suprema panameña, a todos los casos, pues hace generar que en todos los casos el daño se conozca desde el conocimiento y no desde el acaecimiento o la ocurrencia del daño. Y eso genera muchos problemas en la práctica, ¿de acuerdo? El término de caducidad, procesalmente hablando, debe contarse desde la ocurrencia del daño. En Colombia también incurrimos en el Código Contencioso en el mismo error, y estamos hablando de conocimiento. Esto genera problemas realmente muy graves. Y yo simplemente, o sea, el Código Civil, todas las normas del Código Civil, hablaban siempre de la ocurrencia del hecho. La única norma del Código Civil colombiano que hablaba del conocimiento era una norma del divorcio. Y en el divorcio decía cuando haya relaciones extramatrimoniales, decía el término de caducidad será de 1 año contado desde el conocimiento. Pero acto seguido decía, y en todo caso desde 2 años desde la ocurrencia, ¿de acuerdo? Porque lo importante era siempre la ocurrencia y no permitir que, ¿qué es lo que ocurre cuando hablamos de conocimiento? Que cualquier persona maneja el término a su voluntad, o sea, usted no sabe cuándo pasa. Entonces, simplemente, ¿qué puede ocurrir? Un médico, el ejemplo es, un médico hace una operación. Hoy, el médico hace la operación y dice, la operación me quedó medio mal, ¿cierto? Pues el médico sabe que tiene 1 año en Panamá o tiene 10 años en Colombia para esperar, ¿cierto? A los 10 años, el médico dice, no me demandaron. O el abogado que atiende a un cliente y que pierde el proceso. El abogado que pierde el proceso dice, me pueden demandar durante 1 año, ¿cierto? Al año no me demandaron, me tomo el whisky tranquilo, no pasó nada, ¿cierto? Pues aquí cuando empezamos a hablar del conocimiento, pues puede decir, no es que el cliente, no es que yo no me di cuenta realmente que el pleito se había perdido por culpa del abogado hasta que no me entregaron el expediente. O el del médico, yo no me di cuenta hasta que otro médico no me examinó. O hasta que un perito no me generó el daño, ¿cierto? Entonces empezamos con una discusión del término de caducidad al principio del proceso. Y eso no funciona. Eso genera muchísimas dificultades. En Colombia hoy está generando una dificultad muy grave, que es de los delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, ¿desde cuándo se cuenta el daño? Cuando era un desplazado, que cuando el desplazado pudo llegar, que cuando pudo conocimiento, que cuando se enteró de que los militares habían estado involucrados, ¿cierto? Y entonces esos 2 años que tenía el Estado para decir no me demanden, pues realmente hoy no están existiendo. Lo dejamos al término del conocimiento, y dejarlo al término del conocimiento es muy grave y genera problemas hacia el futuro. O sea que así esta norma sea una norma que podríamos decir está de moda con las tendencias modernas, es una norma que puede ser muy problemática. Muchísimas gracias.
Bueno, antes que nos retiremos,